Mi sobrino favorito. Se dice que el karma es el resultado de nuestras propias acciones, y tardé en comprobar que eso era una simple verdad, pues hice cosas aberrantes en mi pasado que hasta la fecha me duele recordar, porque de nada sirve estar profundamente arrepentida. Vivía con mi hermana Isabel. Ella se casó con Leonardo, mi cuñado, procreando 2 hijos, Jonathan e Ismael. Lamentablemente, tiempo después mi cuñado decidió separarse de mi hermana por otra mujer, llevándose consigo a su hijo Ismael por ser el mayor. Ella se quedó con Jonathan, y desde ese día yo me fui a vivir a su casa, pues nunca me casé, por lo cual me sentía muy sola. Viví desde entonces con Isabel. Ella se dedicó a trabajar, mientras yo me encargaba de su hijo y de la casa. Ambas nos acoplamos muy bien. Yo le tenía mucho cariño, y sobre todo un agradecimiento por dejarme vivir con ellos. Al pasar los años, mi vida era toda una rutina. Sentía que me hacía falta algo, y aunque lo tenía todo viviendo con mi hermana, ese vacío en mi corazón no se podía llenar con nada. Algunas personas decían que me hacía falta el amor de una pareja, y quizás tenían razón, pero creo yo que siempre me consideré un poco insignificante para gustarle a un hombre, pues mi físico no ayudaba en nada. Al ser gordita, chaparra y tenía mucho acné en la cara. Pasaron muchos años. Para eso Jonathan ya era un hombre de 20, y creo yo que su hermano tendría 24 años de edad. Ese jamás vino a ver a su madre, solo le llamaba por teléfono, y aunque ella lloraba por las noches, echando de menos su ausencia, sabía que con su padre estaba viviendo muy bien, pues al crecer se convirtió en un excelente abogado, uno de los mejores. Tiempo después, Isabel entró llorando a mi cuarto. Pensé que había sucedido algo malo, pero ella ni podía hablar de lo impresionada que estaba. Cuando se calmó, dijo que Ismael ya estaba por llegar a la casa sorpresivamente, y deseaba ir a encontrarlo a la terminal de autobuses. La acompañé en ese entonces, pues sus emociones se descontrolaron y no deseaba que fuera a sucederle algo. Nos apresuramos lo más que pudimos para llegar a la terminal en un taxi, y cuando llegamos, esperamos impacientes en la banca. «¿Mamá?», se escuchó una voz, y cuando Isabel levantó la mirada, frente a sus ojos estaba un hombre muy apuesto, alto, delgado, bien parecido. Mi hermana le abrazó de inmediato. Lo besó como si fuese un niño de la emoción. Ella había olvidado y perdonado el abandono de su hijo, pero yo, no sé qué me pasó, que en esos momentos no podía dejar de mirar a mi sobrino. Sentía algo inexplicable. Una fuerte atracción se hizo presente por todo mi cuerpo, mientras que la emoción de mis sentimientos comenzó a aparecer. Era como si una chispa de energía me sacudiera por completo, y no podía hacer nada para poder evitarlo. La presencia de mi sobrino me cautivó a tal grado que quedé muda de la impresión. Apenas si podía articular una palabra para dirigirme a él. Minutos después del encuentro, Ismael se acercó a mí con mucha cortesía. Me saludó y abrazó cálidamente, y yo sentí que el universo entero se detenía. «Gusto en conocerte, tía», dijo con una sonrisa en su hermoso rostro. Parecía uno de esos modelos que salían antes en mis revistas favoritas. Podía jurar que era uno de ellos. Su piel estaba bien conservada y cuidada,
tersa, sin imperfecciones. Era el muchacho más guapo que mis ojos jamás hubiesen visto. Seguido de eso, nos regresamos a la casa. Isabel estaba demasiado ansiosa, porque Ismael se encontraba con su hermano Jonathan, quien estaba estudiando ingeniería. Él tenía un profundo rencor, porque jamás regresó a visitarlo, y en partes le comprendía, porque sabía que tenía mucha razón. En el camino no podía dejar de observar el rostro de Ismael, y hasta me provocó unos cuantos suspiros. En verdad que jamás había sentido eso antes por nadie. No obstante, tenía bien en claro que era mi sobrino, y por ende no podía mirarlo con otros ojos que no fueran como si fuera un hijo mío. Al llegar a la casa, Jonathan no se encontraba. Le gustaba ir a jugar fútbol por las tardes, porque para esto hasta tenía un equipo que formó con unos amigos y conocidos. Entramos a la casa, e Isabel preparó algo rápido de comer en la cocina. Yo me quedé con mi sobrino en la sala, pues deseaba que se sintiera cómodo, debido a su ausencia de años en la casa. Sentada junto a él, sentía que el tiempo no pasaba. Era raro tener una sensación de esa magnitud. Sin embargo, eso me gustaba mucho. No deseaba que se terminara el tiempo. Miraba a mi hermana muy feliz por tener a su hijo en casa. Ismael ya era todo un hombre, bien parecido y demasiado apuesto. Eso era lo que tanto me fascinaba en mi sobrino: su carisma, su sonrisa y su físico. Raro que me pasara eso a mí, siendo una mujer de 45 años, donde pensé que quizás el no haber tenido una pareja había propiciado que me deslumbrara con el rostro de mi sobrino. Y no era para menos, ya que cuando íbamos caminando, las muchachas no paraban de mirarlo, murmurando entre sí. Tiempo después llegó Jonathan de jugar. Cuando miró a su hermano, no lo podía creer, y miré que en parte se estaba algo resentido con él. No le dije nada, y los dejé un rato solos para que platicaran cosas de hermanos. Ellos tenían mucho que decirse el uno al otro. Yo por mi parte, me daba mucho gusto que al final ya estuviesen reunidos. Al pasar los días, Ismael se fue adaptando. Pensé que iba a irse nuevamente, y eso me ponía demasiado ansiosa. Sin embargo, una tarde reunió a su madre con su hermano para pedirles que lo dejaran vivir en la casa, porque al parecer se había disgustado con su padre y no pensaba volver. Cuando escuché esa noticia, mi corazón se llenó de felicidad, pues iba a tener la oportunidad de ver todos los días a mi adorado sobrino. En poco tiempo se había convertido en alguien muy importante en mi vida. Lo extrañaba demasiado si no lo veía, sobre todo porque tenía ese carisma que a todo mundo encantaba. Estando con nosotros, consiguió un buen empleo cerca del municipio donde radicábamos, y fue en ese momento donde supe que Ismael había llegado para quedarse con nosotros. Todos los días lo trataba de consentir, le hacía sus comidas favoritas y hasta le tenía limpia toda su ropa. A él le encantaba mi comida y cada vez me esmeraba más para que siempre estuviera contento al tenerme en casa de su madre. Después de un tiempo, mis días habían sido los más felices que jamás hubiese experimentado antes. Con solo ver todas las mañanas a Ismael tomando su café, me hacía sentir viva. Eso ocasionaba que me esmeraba todos los días por atenderlo, para que éste siempre se sintiera bien y me expresara una de sus bellas sonrisas. Mi hermana en ocasiones llegó a preguntar que por qué quería mucho a mi sobrino, porque no trataba de la misma manera a Jonathan. Sin saber qué decirle, no di una respuesta concreta. Solo argumenté que deseaba hacer sentir cómodo a mi sobrino por sus tantos años de ausencia.
Con el paso del tiempo, me fui acostumbrando a la presencia de Ismael. Sin embargo, comencé a notar que llegaba muy tarde del trabajo. En ocasiones avisaba que no iba a comer con nosotros, razón por la cual comencé a inquietarme mucho. Mi hermana no decía nada, argumentando que su hijo necesitaba vivir su vida, pues ya era todo un hombre. Jonathan, por su parte, no quiso volver a acercarse a Ismael. Creo que su ausencia logró que éste se acostumbrara a estar sin él, y por ende, le costará mucho trabajo volver a verlo como a un hermano. Después de 7 meses, ya era casi octubre, y recuerdo que en ese mes iba a ser mi cumpleaños número 46. Planeaba organizar una comida para que todos me acompañaran, sobre todo Ismael. Cuando les dije mi intención por celebrar mi cumpleaños, este me dijo que le daba mucho gusto estar en el día tan especial, y por ese motivo, me iba a regalar un pastel para festejar. Al escuchar esas palabras, sentí que yo era importante para mi sobrino, porque últimamente se notaba acomedido. Me ayudaba a veces en la cocina, o cuando traía las cosas para el mercado. Creo que también me quiere, pensé. Era la primera vez que yo iba a organizarme una fiesta de cumpleaños. Me fui a comprar un vestido de esos algo elegantes, y de paso me dio una manita de gato, ahí en la estética de la colonia. La señorita me hizo el favor de darle color a mi cabello, pues tenía demasiadas canas, y eso hacía que me viera mucho más vieja, aunque ya lo era. Cuando Ismael me miró, se quedó un momento sorprendido. Luego se acercó diciendo: «Te ves muy bien, tía». Y créanme que sentí una chispa eléctrica que sacudió mi corazón por completo. Llegando el sábado, preparé desde muy temprano la comida. Mi hermana Isabel se quedó a ayudarme. Recuerdo muy bien que todos fueron muy acomedidos conmigo, e incluso Jonathan, quien parecía que no vivía en la casa, pues se la pasaba todo el día en la calle, con la noviecita. Por la tarde me arreglé lo mejor que pude. Quise verme lo más bonita posible, pues era mi oportunidad para llamar la atención de Ismael. Había invitado a unos cuantos conocidos y también amigos, donde asistieron con gusto. Mi hermana parecía estar contenta, diciendo que hacía mucho tiempo que no teníamos una fiesta en casa, desde que su esposo la había abandonado por otra mujer. Entonces veía cómo disfrutaba el momento de platicar con sus viejas amistades. Después de 1 hora, busqué por todos lados a mi sobrino sin encontrarlo. Pregunté a Jonathan si lo había visto. «Mi hermano no se encuentra. Dijo que ahorita regresaba». No supe por qué en esos momentos sentí una terrible ansiedad. Parecía un presentimiento que algo iba a ocurrirme, y por ende no estuve tranquila. Tiempo después, miré que mi sobrino iba llegando de la mano con una chica. Esta era muy guapa, alta, güera y de ojos azules. Traía puesto un vestido demasiado elegante, con unas zapatillas doradas de tacón alto. «Mira, tía, te presento a Fernanda, mi novia». Cuando escuché las palabras de Ismael, sentí un golpe terrible en mi corazón. No podía creer, ni mucho menos aceptar, que tuviera una novia tan hermosa como esa muchacha. Joven, de piel güerita, como una muñequita. La sonrisa de mi rostro se borró en un instante, generándose un sentimiento algo extraño de odio y rencor. No podía resignarme que mi sobrino estuviera con una mujer que no fuera yo. ¿Que si estoy enferma? Sí, reconozco que sí lo estaba, por sentir cosas que no debía, y sobre todo por pensar de esa manera. Pero no podía evitarlo. Créanme que aunque luché con todas mis fuerzas, Ismael se había apoderado por completo de mi voluntad.
Intenté disimular la sorpresa, provocada en el interior de mi cuerpo. En ese momento, mis emociones comenzaron a descontrolarse, y de inmediato tuve que salir corriendo hacia el baño. Me miré en el espejo, odiando mi rostro por ser viejo y feo. Quise controlar lo que estaba sintiendo, pero vi en mis ojos un brillo intenso que no era nada agradable. Una chispa de furia se fue formando conforme recordaba el rostro de la novia de Ismael. ¿Por qué ella?, me dije una y otra vez. Intenté secar mis lágrimas para regresar a la fiesta, pues escuché a lo lejos que alguien me estaba buscando. ¿Dónde estabas?, dijo Isabel. Te han estado buscando, citó al final. Regresé con ella, pero créanme, no me sentía nada bien. Comenzó a molestarme todo de la fiesta, la gente, el ruido, a tal grado que terminé peleándome con la vecina, quien no paraba de echar carcajadas con unos conocidos. ¿Pero qué te sucede?, dijeron todos al unísono. Creo que será mejor que se vayan. No me siento bien, argumenté al final. Ismael no comprendía qué estaba sucediendo. Se acercó preocupado para preguntarme qué me pasaba, pretendiendo llevarme al doctor en esos momentos. Su novia estaba a unos metros bebiendo una copa de alcohol. Ella me miraba de una forma muy extraña, y yo a través de mis ojos le decía: «Te odio». No podía ni siquiera pensar que esa muchacha existía en la vida de mi sobrino, y sobre todo me dolía reconocer que éste se notaba muy enamorado de ella. Cuando los invitados se fueron, me quedé sentada en una de las mesas, bebiendo la botella de alcohol. Jamás en la vida me había emborrachado, pero ese día me dieron ganas de ponerme hasta las chanclas. Isabel se quedó inmóvil de la impresión por mi comportamiento, pero no me importaba nada, sobre todo porque vi a Ismael que salía de la casa con su novia. «¿Y a dónde va?», pregunté a Isabel. «Lleva a su novia a su casa», contestó ella, algo enojada. A la mañana siguiente, tenía unas náuseas espantosas, junto con un dolor de cabeza. Me fui a la cocina para beber un vaso con agua. Ahí mi hermana me cuestionó sobre mi comportamiento en la fiesta. «No puedo creerlo», dijo muy molesta y desconcertada. No contesté nada. Solo tomé el agua y regresé a mi cuarto. Fui directo al baño para echarme agua fría en el rostro. Al mirarme nuevamente, no podía aceptar que ya estuviera más vieja, con esas espantosas arrugas alrededor de mis ojos. Antes era bella, me decía, afligida. Sin tener un poco de consuelo, entré a la regadera para bañarme. Mientras gotas de agua caían sobre mi cuerpo, imaginé a Ismael junto a mí en esos momentos. «¿Por qué no puedo ser yo?», exclamé llorando de rabia y sobre todo de frustración. A partir de esos momentos, todo cambió. Ya no me sentía de la misma manera y mi actitud se fue convirtiendo en la peor. Descuidé la casa para salirme a la calle todo el día, pues deseaba encontrar la manera de calmar toda la ansiedad que me quemaba por dentro. Cuando llegué a una cafetería, entré para pedir un café negro con mucha azúcar. En la mesa siguiente estaba un señor fumando un cigarrillo. Me miró y sonrió, levantando su taza de café. «Disculpa, ¿puedo sentarme?», me dijo. En ese momento levanté la mirada para observar a ese hombre. Traía una chaqueta tipo gabardina. Era como de 55 años, pelo y barba canosa. Tenía unos grandes ojos negros y redondeados. En realidad me causó un gran impacto. Al verlo, puse una expresión de molestia.
porque en realidad esto me había causado mucha molestia. ¿Qué desea?, pregunté bajando la mirada. Yo sé que tú sufres un gran tormento, pero si me lo permites, yo puedo ayudarte, contestó. ¿Y por qué está tan seguro de eso?, respondí ya fuera de mis casillas. Porque puedo verlo en tus ojos, y por eso estoy aquí. Cuando miré los ojos de ese señor, sentí algo que no puedo explicarles con palabras. Era una sensación de conexión, o más bien sentía que ese hombre podía ayudarme a calmar el dolor de mi alma. Le invité a tomar asiento. Este me miró durante unos minutos, sin decirme una sola palabra. Yo seguía bebiendo mi taza de café, pero no pasaba nada. Segundos después, me molestó ese abrumador silencio, y al tratar de levantarme para irme, ese hombre detuvo mi mano. Yo sé que te puedo ayudar a tener ese amor que te atormenta. ¿Qué está usted diciendo?, pregunté asombrada. Tú deseas ese amor, ¿verdad? Pues yo puedo cumplirte ese deseo. ¿Cómo sería posible? No creo que se pueda. Para mí no hay imposibles, querida. Al escuchar esas palabras, volví a sentarme en la mesa. Realmente deseaba escuchar lo que podría decirme aquel hombre misterioso que apareció de la nada. Este me dijo que se dedicaba a hacer trabajos, como limpias, hechizos y amarres. Cosa que al principio me pareció algo fuera de lugar, y además chistoso, porque a decir verdad, no creía para nada en esas cosas. Seguido de eso, acepté escuchar a ese hombre, aunque nunca supe por qué tenía tanto interés en ayudarme, pero de todas formas acepté. Me pidió acompañarlo hasta su casa, pero me dio mucha desconfianza, que le dije, mejor otro día. Entonces agarré mi bolsa para irme de la cafetería. Cuando salí busqué mi cartera, y al ver en mi bolsa, ahí estaba un papel como doblado en 4. Lo abrí, y era una dirección junto con un número de teléfono. Estaba escrito con muy mala caligrafía, pero se entendía muy bien. Por la noche, al llegar a mi casa, no podía conciliar el sueño. Intenté concentrarme para dormir un poco, porque tenía una tremenda desvelada por la noche anterior, que fue la fiesta. Isabel estaba muy molesta, porque ni siquiera me había hablado en todo el día. Sin embargo, eso no me importó en lo absoluto. Entre la vigilia y el sueño, recordaba a la novia tan bella de Ismael, y eso me hacía sentir poca cosa. Una mujer sin valor, sin atracción para ningún hombre. Desperté entre lágrimas, lamentando demasiado haberme quedado solterona, como murmuraban en la calle al verme pasar. La soledad ya me pesaba, a tal grado que anhelaba mucho la compañía de mi sobrino Ismael. Cuando amaneció, miré el reloj y ya eran las 7 de la mañana. Me puse los zapatos y salí casi en pijama de la casa para buscar la dirección que se encontraba en aquel papel. Estaba decidida a cambiar ese cruel destino de soledad que Dios tenía previsto para mí, porque yo deseaba tener el amor de un hombre, pero este tenía que ser Ismael y nadie más. Tuve dificultades para hallar la dirección escrita en el papel. Ya me estaba desesperando. Sin embargo, pensaba en el sueño que anhelaba para hacerlo realidad, y eso fue mi principal motivación para no rendirme justo en el momento. Pasaron 2 horas. Al parecer, el lugar señalado estaba muy lejos de mi domicilio. El taxi que llevaba tardó algo de tiempo en llegar al lugar, porque no se encontraba en Google Maps. Cuando pregunté a la gente por dicha dirección, en un primer momento no querían decirme nada. Se pasaban derecho sin contestar. Desesperada,
Intenté por todos los medios localizar a ese hombre de la cafetería, pero por fortuna, antes de darme por vencida, miré que éste venía caminando en sentido contrario. Veo que necesitabas encontrarme. Me costó mucho trabajo encontrar su dirección, pero vamos al grano. ¿Es verdad que usted puede ayudarme? Claro que sí, pero como todo tendrá un costo, el cual después tendrás que pagar. ¿Estás dispuesta? Pagaré lo que sea, le dije segura de mí misma, con las manos temblorosas. En ese momento me dijo que lo siguiera. El taxi no quiso continuar y me pidió su pago para poder regresarse. De plano no tenía idea en dónde me encontraba, pero al regresar a mi casa no era mi preocupación principal en esos momentos. Caminé con ese señor durante 20 minutos. Era una pequeña comunidad que había casas separadas, y algunas de ellas se encontraban abandonadas y acabadas con el paso del tiempo. Al ver que había caminado mucho tiempo, comencé a preocuparme. ¿Todavía falta mucho?, le pregunté con algo de nervios, pues realmente no conocía a esa persona, y la inseguridad que sentía comenzó a inquietarme. Minutos después, nos detuvimos frente a una pequeña casa, con cerca de alambre de púas. Había un perrito amarrado, el cual nos ladró al instante que el señor abrió la puerta. «Oliver, cállate», este le gritó enojado, mientras el perrito se calmó y dejó de ladrar. La casa del señor era de palos de madera, con techo de lámina. Se notaban varios agujeros en el techo, remendados con cartón y bolsas de plástico. «Disculpe usted mi humilde casa». «Está bien, no se preocupe», le contesté. En esos momentos, el señor me dijo que podía ayudarme a conseguir el amor de Ismael. Comentó que se dedicaba a realizar trabajos de brujería, como hechizos, amarres y otras cosas que no decía por seguridad de mí misma. En un principio no estaba muy convencida, pues realmente no creía en esas cosas, pero estaba muy desesperada, que no podía seguir imaginando a mi sobrino con una mujer que no fuera yo. Me pidió algunos datos, y también un objeto personal de Ismael. Por fortuna yo traía un llavero que le pertenecía, cuando se lo tomé sin regresárselo. Después de entregar la pertenencia de mi sobrino, me quedé esperando afuera de su jacal. Habrían pasado como 50 minutos más o menos, y en ese momento salió con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Listo, el trabajo fue todo un éxito. ¿Cuánto le debo?, le dije al señor. Ahorita no es nada. Ya después te llegará la forma en que debes pagar. Me fui toda entusiasmada. No sabía por qué tenía esta vez mucha confianza, y creía en eso de la brujería. Pero el solo hecho de pensar que podía estar junto a mi sobrino para siempre, me volvía loca de felicidad. Cuando llegué a mi casa, me puse a cocinar algo muy rico. En esos momentos llegó mi hermana, y asombrada me dijo: ¿Ya te sientes bien? Asentí con la cabeza sin decirle nada. Ella me observaba algo desconcertada, pero yo, tratando de olvidar lo mal que me porté, quise recompensar a todos con una exquisita comida. Me esmeré mucho para esperar la llegada de Ismael. Deseaba sorprenderlo a él principalmente. Tiempo después, Jonathan entró por la puerta. Fue el primero en llegar, y después apareció el amor de mi vida, mi adorado Ismael. Al verlo, sentí que mi corazón se me salía del pecho. Se acercó y me dio un fuerte abrazo, diciendo que me quería mucho. Ese momento jamás lo he olvidado. Estaba comprobando de alguna manera el efecto del amarre que hizo ese hombre de la cafetería,
pues Ismael no dejaba de mirarme con ese brillo en sus ojos, que se clavaba en los míos como un deseo insaciable. En los días siguientes, Ismael estaba muy acomedido. Me ayudó en todo, y se la pasaba conmigo durante casi la mayor parte del día. Noté que no iba a trabajar, y eso me preocupaba. Y al preguntarle, contestó sin importarle. «Me han despedido», contestó. Mis ojos se iluminaron al escuchar las palabras de Ismael, quien desde ese día estaba todo el tiempo conmigo, ayudándome en cada momento. Por otro lado, Isabel no le dio importancia. Pensaba que mi sobrino buscaría otro trabajo. Pero cuando pasaron días y miró que todo seguía igual, fue ahí donde comenzó a cuestionarle su estadía durante el día en la casa. El problema de Ismael fue que no conseguía otro empleo y aún contaba con algo de dinero ahorrado. Por esa parte mi hermana quedó tranquila, dejándolo en paz. Tiempo después, Ismael me invitó al cine, luego a comer, y pasábamos el día en la calle. Era muy amable y caballeroso. Recuerdo que ese día, cuando estaba comiendo un negrito, se acercó y me dijo: «¿Quieres?». Le robé un pedazo mientras él me miraba de una manera que alborotaba mis sentidos, y sin darme cuenta, nos dimos un apasionante beso. Ismael encendió un fuego que tenía dormido por todo mi cuerpo. Era el deseo que me consumía por dentro, y sin planearlo, terminamos en la habitación de un hotel. Al tener más de 45 años, yo era virgen. Jamás había besado a nadie, y por ende nunca tuve intimidad con nadie. Mi sobrino me hizo mujer, y en sus brazos fui la más feliz del mundo, sin pensar lo que pasaría después. Nos hicimos amantes en secreto de mi hermana, pero tiempo después no pudimos ocultarlo, y ella se dio cuenta. Jonathan nos odió a partir de esos momentos, e Isabel nunca quiso volver a verme. Decía que yo era una mujer asquerosa por haber puesto los ojos en mi sobrino, pero nunca iba a entender que me había enamorado realmente de él. Ismael estaba dispuesto a estar conmigo, así que me propuso vivir juntos en un pequeño apartamento. La noticia me hizo muy feliz, y sin pensarlo, nos mudamos a otra ciudad, lejos de Isabel y de todas las personas que nos conocían. Estando juntos, comenzamos una vida nueva. Al principio todo iba bien. Ismael consiguió un trabajo de mesero para solventar nuestros gastos del apartamento. Pensé que era el momento de disfrutar la vida, pero esa felicidad no me iba a durar para siempre. Al paso de unos meses, Ismael dejó de trabajar. Se la pasaba todo el tiempo en casa sin hacer nada. Ya no teníamos dinero, y tuve que buscar un trabajo de auxiliar de cocina. Me iba todo el día y regresaba por la tarde, encontrándolo a él, echado en el sillón, sin haber hecho nada. La situación comenzó a desesperarme, pero lo que más me afectó fue el hecho de sugestionarme con cosas que pasaban durante la noche. Veía pequeñas sombras en la habitación, y cuando me estaba bañando, tocaba en la puerta estando sola en casa. Al intentar dormir, sentía que alguien se subía a mi cuerpo y me abría las piernas. Les juro que sentía como algo iba entrando en mi pared íntima, a tal grado de tener intimidad. Semanas después le conté a Ismael, pero en vez de escucharme, comenzó a burlarse de mí, diciéndome que estaba loca y sobre todo vieja. «Ya no te soporto. Me das asco», dijo, saliendo de la casa para nunca volver. Yo sé que no tengo algún perdón de Dios, y mucho menos ustedes van a comprenderme, pero en realidad
Yo amaba mucho a mi sobrino. Las cosas empeoraron después en el apartamento. Tuve que irme de ahí, porque esos seres no me dejaban en paz. Entonces comprendí que ese era el vago, el cual se refería a ese hombre de la cafetería. Por eso no dejó que le diera dinero cuando hizo ese trabajo de brujería. Aunque sé que es tarde para estar arrepentida, busqué ayuda de la iglesia, donde el padre hizo todo lo que pudo, sin tener éxito. Por ahora me encuentro ayudando en la limpieza de un pequeño convento, porque sé que, aunque esas cosas no me dejarán en paz, por lo menos he ido logrando que sucedan con menos frecuencia. Y la Madre Francisca piensa que un día podré estar libre sin deberle nada a nadie, porque ya habré pagado mi propia culpa. Y todo por haberme obsesionado con el amor de mi sobrino, que era prohibido para mí.